Tercera parte de los presupuestos en las oposiciones de administración. Hoy mayormente lo que vamos a ver son los principios presupuestarios y las competencias en materia de presupuesto. Son dos aspectos que se pueden preguntar y suelen hacerlo mucho además de diferentes formas en examen. Entonces vamos a dejar claros los aspectos más claves para que identifiquéis cualquier posible pregunta de examen que os puedan hacer. Son sobre todo conceptos y memorizar plazos mayormente en el aspecto de las competencias. Entonces, sí tiene una pequeña parte de entendimiento, pero sobre todo es más memorizar que otra cosa. Pero recordad que para memorizar lo más correcto siempre primero es entenderlo. Bien, comenzamos con los principios presupuestarios y lo primero que vamos a hacer es dar una definición de lo que son los principios, pues simplemente por comprenderlos. Después de cara a cuando ahora entremos a ver los tipos de principios, es simplemente memorizarlos porque la cuestión para examen está en básicamente que identifiquemos un tipo de principio. Bien, ¿qué son los principios realmente? Los principios presupuestarios son límites que deben de respetar las administraciones públicas a la hora de elaborar, gestionar y aplicar los presupuestos generales del Estado. Son pues una bandera, una insignia, un emblema, algo a lo que perseguir y algo a lo que respetar. No es más que eso. Bien. ¿Dónde se regulan realmente los principios presupuestarios? Bueno, están regulados en el artículo 26 de la Ley General Presupuestaria. Por tanto, evidentemente ya solo con esto tenemos una opción de que nos puede salir para examen perfectamente. ¿Qué tenemos que deducir nosotros del artículo 26 para que nos lo puedan preguntar en un examen? Es muy sencillo. El artículo, no, digamos, si lo viéramos desde fuera, extraeríamos que tiene como dos tipos de principios. Son principios de programación presupuestaria y principios de gestión presupuestaria. ¿Qué es de programación? Pues de programación es, digamos, de cara a elaborar los presupuestos. Hay una serie de principios que de cara a elaborar los presupuestos hay que respetarlos. Y de cara a la gestión presupuestaria, es decir, de cara a aplicar, a gestionar el presupuesto, hay otra serie de principios que ahora vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien, observando el artículo, ¿qué preguntas de examen podríamos sacar de aquí? Bueno, pues hemos resaltado el contexto para que en este caso vosotros saquéis también vuestras propias conclusiones. Nos dice que tenemos principios de programación presupuestaria y nos dice lo siguiente, la programación presupuestaria se rige por los principios de, aquí ya lo único que tendríais que hacer realmente es memorizar. Estabilidad presupuestaria. ¿Qué era la estabilidad presupuestaria? Pues hacer un presupuesto que finalmente tenga más ingresos que gastos, es decir, que dé superávit y no déficit. Así de sencillo. Que también cumpla con el de la sostenibilidad financiera. Es decir, que todo el Estado, con el dinero que ingresa a los presupuestos, se tiene que financiar, tiene que ser suficiente, tiene que ser sostenible con esa cantidad. Y existen otros como los de plurianualidad, pues ya sabemos que los presupuestos se va a dar una vigencia de hasta 3 años. Una de las características que hemos visto es que es para el año, me suelen decir mucho en clase, ya, claro, los presupuestos se contabilizan y los gastos generalmente se hacen para el año en curso. Lo único que pasa es que hay gastos, como hemos dicho, que por su propia naturaleza tenemos que extrapolarlos hasta un plazo máximo de 3 años, como puede ser, por ejemplo, la construcción también de un edificio grande. Un hospital de 5 plantas, quizás en un año ni se han podido satisfacer todos los gastos ni siquiera se ha podido terminar a lo mejor la obra. Entonces, todos esos gastos tenemos que contabilizarlos pues hasta en un plazo máximo, por ejemplo, de 3 años. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es un principio que la ley nos prevé que tenemos que contar con él. Después tenemos otros como que ahora estoy viéndolo por encima porque ahora vamos a ver una clasificación exacta de todos los principios y con una tabla de cómo lo pueden preguntar en el examen. Bien, tenemos también el del principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Claro, de cara a asignar un gasto hay que perseguir la lógica, hay que ser eficiente. No se puede dar el mismo gasto en material de oficina que en material sanitario. Evidentemente es más importante el material sanitario, ¿no? Y tenemos otros principios muy importantes, el de responsabilidad. Pues ya sabéis que las administraciones públicas, al recibir un dinero público, tienen que ser responsables de su correcta gestión. Esto es muy importante. Hay lealtad institucional, pues de cara a gastar dinero público, hay que hacerlo con el respeto a la institución pública para la que trabajas, que es pues el Estado en este caso, ¿no? Y nos encontramos con la Ley Orgánica 2/2012, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que tenéis también que tener en cuenta para el examen, porque caen poquitas preguntas, podéis encontrar dos o tres solos, pero son aspectos muy sencillos que debéis de tenerlo en cuenta y nosotros ya lo hemos hecho por vosotros, pues para acotaros un poquito también lo que el pensar que entra, que no entra. ¿De acuerdo?
Bien, entonces, como hemos dicho, de cara a examen, ¿qué tipo de principios, perdón, tenemos en la Ley General Presupuestaria? Pues tenemos de dos tipos y esto ya lo tendréis que memorizar como posible pregunta de examen. De un lado, los de programación presupuestaria y de otro lado, los de gestión presupuestaria. Muy bien. ¿Qué hace la ley realmente? Pues la ley realmente lo único que hace es que nos da una serie de principios en esa clasificación que nosotros hemos hecho. Entonces, ¿cómo sería la pregunta de examen? Muy sencillo, pues cuál de los siguientes es o no es, porque nos pueden preguntar también cuál de los siguientes no es, o incluso intercalárnoslos, parearnos. Ten en cuenta que las preguntas de las oposiciones normalmente suelen ser un 50% de conocimiento y un 50% de lógica. No está solo en saber, sino tenéis que saber también cuáles no lo son y por qué, para poder contestar la respuesta correcta, porque hay muchísimo juego de palabras y eso os va a hacer pues, de liaros y que contestéis una que no es, un error, ¿vale? Bien, como principios de programación presupuestaria tenemos, vosotros los enumeráis y los memorizáis así porque os lo pueden preguntar en examen. Tenemos el de estabilidad presupuestaria, el de sostenibilidad financiera, el de plurianualidad, el de transparencia, el de eficiencia en la asignación y utilización de recursos, el de responsabilidad y el de lealtad institucional. Yo todo eso automáticamente me lo memorizo. Vale, pero yo necesito entenderlos para poder memorizarlos, no hay ningún problema. Para eso le hemos puesto nosotros una equivalencia en la tabla de la derecha. Sería, ¿qué quiere decir la estabilidad presupuestaria? Pues necesitamos hacer un presupuesto que mantenga un equilibrio y que dé un superávit estructural, es decir, que existan más ingresos que gastos. Seguimos con el segundo. Yo necesito un presupuesto que respete el principio de sostenibilidad financiera. ¿Qué es la sostenibilidad? Pues es sostener realmente todo. Es capacidad para financiar los gastos. Tan sencillo como eso. También debemos de contar con la plurianualidad, concepto que está metido en cuando hablamos de gasto público, de presupuesto. Es un medio plazo más o menos después de unos 3 años, aunque en algunos casos hasta ahí, te contaremos hasta 5 gastos plurianuales y hasta 5 años, ¿vale? Transparencia, hoy en día muy perseguido, de hace ya unos años. Es ser transparente para una administración pública, ser transparente en la gestión, es dar justificación y atender a todas las preguntas que se hagan de cara a la gestión que se ha hecho de los presupuestos. Tenemos que informar como administraciones públicas periódicamente de cada gasto que hacemos, de cada movimiento y de cada acción que se haga que esté relacionada con los presupuestos, porque hay que no solo a los organismos públicos informar de esos movimientos, sino también a la propia ciudadanía. O sea, estamos gastando el dinero público que es de todos realmente. Entonces, evidentemente, tenemos que ser plenamente transparentes y tenemos que mm, pues con las manos arriba. Podéis comprobar lo que queráis porque todo está gastado conforme a la ley, ¿de acuerdo? Eficiencia en la asignación y utilización de recursos. Bueno, aquí tenemos una serie de definiciones que también están contempladas en la ley que debéis de memorizar porque os lo pueden preguntar en examen. De cara a racionalizar el gasto público, ¿qué principios debemos de respetar? El de eficacia, el de eficiencia, el de economía y el de calidad, ¿verdad? Sobre todo racional para gestionar bueno, en este caso es para programar el presupuesto, ¿de acuerdo? Responsabilidad, como hemos dicho, el que la hace la paga, así de sencillo. Lo podéis poner por recordarlo. Cada administración pública es responsable directamente de la mala gestión que haga en materia económica o presupuestaria, así de sencillo. Y lealtad institucional, por supuesto, de cara a actuar, respetamos no solo a la administración para la que trabajamos, sino también a otras administraciones públicas, pues como administración pública nos puede pedir, vamos, intervención, pide constantemente, vamos, audita cada administración pública y pide una serie de documentación y luego tenemos por encima el Tribunal de Cuentas que también, digamos, pues puede pedir información, ¿no? Y pues evidentemente hay que colaborar y mantenerse leal a esa institución como administración pública y sobre todo pues como poderes públicos. Bien, el otro tipo o clasificación que tenemos sobre los principios, también del artículo 27 en este caso, son principios de gestión presupuestaria. ¿Cuáles son estos principios? Son muy sencillos. Tenemos el de lealtad o competencia, tenemos el de unidad, el de universalidad y el de especialidad. Yo todo esto me hago un listado y me lo memorizo. Ahora, de cara a memorizarlo, que está muy bien, pero antes de memorizar tenemos de entender.
ya que si no entendemos es muy difícil memorizar porque al momento que haya un juego de palabras, como he dicho otras veces, ¡pumba! Caéis. Entonces, el de legalidad o competencia, ¿a qué se refiere realmente? Bueno, pues de cara a, en este caso, eh, a gestionar los presupuestos, está presente las competencias, como hemos visto. El de cara al gobierno, pues elabora no solo los presupuestos, sino hay un preborrador, luego un borrador, y luego además, pues controla también el gasto que hacen los ministerios. Las Cortes Generales examen, enmienda y aparte aprueban la ley de presupuestos porque no deja de ser una ley. ¿De acuerdo? Entonces hay un principio competencial para que cada institución haga con respecto a los presupuestos su trabajo, tan sencillo como es. El principio de unidad, que es la unidad de caja realmente. Esos presupuestos tienen que tener todos los ingresos y todos los gastos para poder satisfacer sus necesidades durante ese año. ¿De acuerdo? Universalidad. Existe pues un importe íntegro sin compensaciones. Bueno, lo único ahí realmente lo podemos ligar a la característica anterior pues para tenerla un poquito clara porque tampoco es muy extensa. Simplemente que esa cantidad de universalidad no es solo que tengamos una cantidad que cumpla con todos los ingresos y gastos, sino que dentro de los ingresos y dentro de cada gasto, especialmente en los gastos, deben de estar satisfechos pues cada uno de todos los gastos que existen en nuestra sociedad y que son competencia en este caso del Estado, ¿de acuerdo? Y muy importante para después entender la parte más difícil quizás es de los presupuestos, es la especialidad. De cara a elaborar los gastos, pues lo que hacemos realmente es establecer una característica al gasto para poder clasificarlo y darle más importancia o menos importancia. Por eso veremos que tendremos cualidades pues, cuantitativas, cualitativas y temporales. ¿De acuerdo? Como bien hemos puesto aquí en la tablita, pues, em, ¿qué quiere decir una cualidad cuantitativa? Bueno, porque son gastos que se hacen con un cierto límite que están para un fin concreto. Cada gasto aprobado lleva un nombre. Por ejemplo, material de oficina. Bueno, pues el material de oficina, con el que tiene una cantidad de gastos de 12.000 euros, solo se puede gastar 12.000 euros en material de oficina. Ya está. Temporal, para un determinado año. No podemos estar gastando 12.000 euros cada año. Cada año hay que aprobar la cantidad que se necesite para material de oficina. A lo mejor con las nuevas tecnologías, pues no hay que imprimir tanto y nos estamos ahorrando un dineral en torno en impresoras y en papel. Pues entonces los gastos en gastos de oficina serán menores. ¿De acuerdo? Bueno, que tiene un carácter limitativo y vinculante a los créditos, eso no es más que lo mismo que estoy diciendo. Ese carácter limitativo es que si es un gasto de oficina, ese dinero se gasta en material de oficina, ya está. Y vinculante a los créditos, que solo esos créditos se pueden gastar en esa cantidad. Y diréis, bueno, yo esto no lo entiendo porque sí, vale, ¿cómo se controla realmente? Cuando se establecen los presupuestos y se dice pues, que hay 12.000 euros para gastar en material de oficina, cuando la administración pública que tiene aprobado ese gasto va a realizar el gasto como tal, es decir, se dispone a pagar a la empresa que le va a surtir el material, hay un proceso administrativo del gasto. Hay una serie de documentación que tienen que, digamos, no solo aportar, sino hay una serie de autorizaciones que hay que tenerla por un órgano superior para poder gastar. Si alguna de ellas no la tiene, pues porque hay problemas con la documentación, hay problemas pues con el tipo de gasto que se va a realizar y demás, pues simplemente no se gasta, es así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que eso está controlado por un proceso administrativo que, por supuesto, tenéis que estudiar y nosotros vamos a explicar. Así que no os preocupéis. Bien, continuamos con los principios de gestión presupuestaria. El de anualidad, ya sabéis que la ley de presupuestos está vigente para un año con sus correspondientes presupuestos o sus correspondientes gastos plurianuales, que son una excepción a esa vigencia del año. Pero es simplemente pensar lo que es por su propia naturaleza. Y existe la posibilidad, como ya sabéis, de que se prorrogue el presupuesto si no se ha aprobado dentro del plazo establecido el siguiente año en curso. Se hace para que no, pues la sociedad no quede descabezada a priori. Unidad de caja, ahora sí.
todos los ingresos y pagos tienen que depender de una única caja. Es decir, el Estado tiene que tener su dinero en una única cuenta. Y desde ahí a las correspondientes administraciones les hace su correspondiente transferencia para que subsistan con lo aprobado en los presupuestos. Pero el Estado, mediante de una tesorería, tiene que tener controlado, pues básicamente su cuenta, por decirlo de alguna manera. Luego hay una contabilidad. Las personas que trabajéis en la calle, el tema de asesoría, contabilidad, bueno, en despachos de abogados o empresas en la cual tenéis que vosotros lleváis la contabilidad o soportáis o ayudáis en ese ámbito, sabréis que hay una normativa en la calle que se llama pues Plan General Contable. Bien, eso es una norma realmente, pues que lo que dice establece una serie de códigos pues, en función al tipo de gasto, más o menos. ¿Qué pasa? Que eso es para la vida privada, eso es para las empresas privadas, para los autónomos. De cara a la administración pública existe otra norma, que es un plan de contabilidad pública, que no tiene nada que ver con esa norma que yo he hablado anteriormente, porque es para la vida privada, y esta es para las administraciones públicas, porque como bien sabéis, las administraciones públicas tienen sus pequeñas peculiaridades. Entonces, ese plan está adaptado mm, a esas peculiaridades o en general, pues al derecho público en este caso. ¿De acuerdo? Bien, y una pregunta que parece un poco, bueno, absurda, pero sale un montón de veces. ¿Quién realiza el control a nivel presupuestario? Muy bien, pues si es interna, si es decir, si es dentro de las administraciones públicas, lo hace Intervención General del Estado. Es un cuerpo de funcionarios que se dedican a controlar el gasto que se hace en cada administración pública. ¿Vale? En este caso en el Estado, porque también lo hay en ayuntamientos y demás. Y si es a nivel externo, es decir, si es fuera de una administración pública, que es cuando ya viene el problema grande, lo hace el Tribunal de Cuentas. Dos posibles preguntas de examen muy sencillas y es un regalo si os salen porque son fáciles de recordar. Lo único que tenéis que saber ahí, la clave es quién hace el control interno y quién hace el control externo, porque me ha pasado que hay gente que no se ha quedado con la diferencia entre el interno y el externo, se lo han preguntado y han dicho, Dios, ahora cuál era el interno y cuál era el externo. Muy sencilla. Intervención general es un cuerpo de funcionarios, con lo cual controla dentro de las administraciones, internamente. Y, además, lo dice intervención y así de sencillo. Las dos I las claváis y a correr. Ves que empieza por IN y ves que empieza por IN, ¿no? Pues ala. Y control interno, se acabó. Y el control externo lo realiza el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es un tribunal que forma parte de lo que se conoce en España como la jurisdicción especial. No está en Tribunal no en el Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Centrales, luego ya de cada comunidad, no. Eso está aparte, como el Tribunal Constitucional, todo esto está aparte, ¿vale? Hacen simplemente cosas especiales, por eso se llama jurisdicción especial. Entonces, lo que hacen es controlar económica o presupuestaria financieramente a las administraciones a nivel externo, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí el tema de los principios, en este caso en el ámbito presupuestario. Vamos con la cuarta parte, vamos a hablar de la elaboración del presupuesto y en especial lo más importante, mm, el aspecto competencial a nivel de presupuesto, porque puede generar, pues eso, diferentes preguntas de examen, ¿de acuerdo? Bien. El ciclo presupuestario es muy fácil. ¿Qué es el ciclo presupuestario realmente? Pues el presupuesto lo que hace es que tiene un ciclo, pasa por diferentes fases. Pues es como si tú te sientas a hacer un presupuesto para tu propia casa. Primero haces un borrador donde pues metes todos los posibles gastos. Después haces un borrador mejor eliminando todo aquello que has visto que es absurdo. Hasta que finalmente pues se te queda un presupuesto final, por decirlo de alguna manera, que es el que tú vas a respetar todos los meses. Vale, pues más o menos eso es un ciclo presupuestario y más o menos es lo que sucede en nuestra sociedad. Lo único que nosotros aquí tenemos que tener como para examen, tenemos que memorizar o clasificar como tres tipos de actividades diferentes. De un lado es la fase por la que pasa el presupuesto, la competencia que le corresponde pues a cada poder, si es al gobierno o es a las Cortes Generales, y el plazo que hay para ello. Esto es una tabla, entonces cada, digamos, cuadrito o cada recuadro, en este caso es un rectángulo,
Cada recuadro pues, puede ser una posible pregunta de examen. Es decir, o pueden hacer una pregunta de examen que esté relacionada con las fases del presupuesto, o pueden hacer otra pregunta de examen que esté relacionada con el poder que tenga la competencia otorgada. Y os pueden hacer otra posible pregunta de examen por los plazos. Yo soy muy pesado en los cursos con el tema de los plazos, porque yo sé que los plazos son un coñazo y es lo que la gente dice, ¡buah! Yo números pasos, que va, uf, esto no entra. No, si entra, tienes que memorizarte los plazos y los tienes que hacer sí o sí, porque cuando te metes mecánicamente un plazo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, al final se te queda, porque es un nombre técnico con un plazo. Pues no solo aquí, sino también en el derecho administrativo, pues lo hacemos. Aquí es verdad que todavía es un poquito más denso, porque es un lenguaje un poco más pesado. Pero es algo que para unos casos prácticos de plazo tenéis que saber hablar con propiedad para saber si es correcto o no la actuación y en el caso de presupuestos no hay tantos realmente. Entonces, intentar memorizarlo y ponerlos en un documento aparte. Documento de plazos. Yo lo tengo para los cursos. Una tabla con el curso, perdón, el curso, el plazo, la fase en la que sucede y el tipo de plazo. Pues vosotros hacéis exactamente lo mismo. Es un consejo, pero yo creo que es bastante válido. Bien, vamos a estudiar la tabla. Vale, posibles preguntas de examen. La primera fase, ¿cómo se llama? Elaboración. ¿Qué es la elaboración? Pues bueno, nos sentamos a ver qué tipo de gastos y qué tipo de ingresos vamos a tener para este año. Muy bien. Luego hay una fase circular con flechita que te explica mejor, no os preocupéis. ¿A quién le corresponde la elaboración? Posible pregunta de examen. La respuesta sería al Ejecutivo o, en este caso, pues al Gobierno Nacional, Central. ¿Vale? ¿Cuándo se tiene que eh, elaborar los presupuestos? ¿Hasta qué fecha hay? Pues se tiene que hacer antes del 1 de octubre del año anterior al que se pretende aprobar. Esta pregunta sale una barbaridad de veces y de hecho para mi gusto es un poco un regalo. Igual, sencillo. Otra posible pregunta de examen. ¿Cuándo se tienen que aprobar los presupuestos? Perfecto. Esto lo hacen las Cortes Generales, el Poder Legislativo. ¿En qué fecha? Pues antes del último trimestre del año. Perfecto. Bien. La ejecución. Esto es muy sencillo. ¿Cuándo se ejecuta el presupuesto? Durante todo el año. No tiene mucho más. ¿Quién lo ejecuta? Lo lleva a cabo el gobierno a través de, bueno, el gobierno es, digamos, sobre todo quien da las autorizaciones de pago, porque son pues, ministros y demás, y es el gobierno quien controla, bueno, quien controla, quien gasta, por decirlo de alguna manera, y lo hace en el año natural. ¿Qué comprende realmente el año natural? Por los 365 días y contando desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Bien, y como he dicho antes, la pregunta típica, ¿quién realiza el control de los presupuestos? Pues Ejecutivo, Tribunal de Cuentas y Legislativo. Es decir, el gobierno central, el Ejecutivo, realiza un control, que es a nivel de los organismos de la Administración del Estado. El Tribunal de Cuentas hace otro, que es ya dentro de cada administración pública. Y el Legislativo hace el control sobre la norma, pues si cumple o no con las exigencias legales. Por último, bueno, los plazos de ese control el control se hace durante la aplicación de presupuestos e incluso hasta 6 meses después de haber gastado o de haber acabado el año. ¿Vale? Entonces, eso está claro. Bien, vamos a hablar un poquito más de la elaboración del presupuesto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que nos puedan preguntar en examen? Dentro de lo que es la elaboración, por supuesto hay que ampliarla porque hay otras posibles preguntas de examen. Bien, nos dice, cuándo se debe de elaborar el presupuesto? Se hace dentro del primer semestre, que esto es pues, la reunión que hacen las administraciones públicas para ver posibles gastos e ingresos que pueden contabilizar en ese presupuesto. Esto es como una negociación realmente. Primero se mete de todo para ver si cuela. Luego te van diciendo, luego te van racaneando, esto no, macho, esto ya es mucho, es que esto ya lo habéis gastado. Ya va la cantidad, va reduciendo, pero eso es como en todos lados, una negociación al uso. Se pide por arriba hasta que al final se llega a una cantidad media, ¿no? Y sí se tiene que tener en cuenta lo que se ha gastado el año anterior en gastos de la misma naturaleza, ¿vale? Porque no puede haber saltos grandes, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿a quién le corresponde esta elaboración? Sencillo, lo hace el gobierno con el acuerdo del Consejo de Ministros.
¿De acuerdo? Todo esto son, recuerdo que se elaboran los presupuestos de todos los ministerios y a su vez se incluye la de todos los organismos de autónomos, ¿vale? Aquí propone el ministro de Hacienda, importante, que son varias autoridades las que entran en esta elaboración, lo propone el ministro de Hacienda previo informe del Consejo de Política Territorial y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local, ¿vale? Los informes son simplemente, pues eso, por lo que ya conocemos que es un informe, que es una opinión profesional de una comisión o de unos profesionales, ¿de acuerdo? Y la vigencia de los presupuestos, como ya sabéis, estará para los 3 ejercicios siguientes en los gastos plurianuales, pero generalmente siempre va de después de año en año, ¿de acuerdo? Bien, una cosa que no está en la Ley General Presupuestaria, sino que está en la Ley 2/2012, que pues a ver, yo he visto muchos temarios y he visto muchos manuales y demás, y no todo el mundo lo tiene en cuenta y ya ha salido en examen. Son los objetivos de estabilidad presupuestaria. Los objetivos de estabilidad presupuestaria ya ha salido en algún examen que otro, y no es algo realmente muy, muy difícil, digamos, de saber, porque simplemente es un proceso muy sencillo que tiene dos pequeñas opciones y que pues, no puede generar un poco mucha pregunta, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué son los objetivos de estabilidad presupuestaria? Los objetivos de estabilidad presupuestaria es como, pues, a un salario ponerle un paréntesis, un mínimo y un máximo. Y pues no vamos a gastar ni menos que esto ni más que esto. Si tú cobras un sueldo de 1.200 euros, tus gastos máximos pueden ser en total 700 euros, porque los restantes hay que ahorrarlos. Esos son los objetivos de estabilidad presupuestaria. Evidentemente van más allá. Si lo quieres, digamos, entender un poquito mejor de cara como si fuese una persona normal, pues tú dices, venga, ¿qué gastos tengo yo como persona? Teléfono móvil, gimnasio, ordenador, coche y comida. Vale. El gimnasio, no me puedo gastar una cantidad que supere más entre 30 y 45 euros. Pues ya sabes que buscas un gimnasio, pues que cueste como máximo 35 para poder cumplir con esos objetivos. Móvil, un iPhone, 1.200 euros en no sé cuántos meses, son 100 euros al mes, máximo 700. Busco otro teléfono. Muy bien, pues sabes que el máximo del teléfono, 700. El ordenador, 600 euros entre 550 y 750. Venga, pues busco uno por 600 para no pasarme de lo que me piden los objetivos. El coche o la comida, pues lo mismo. El supermercado al mes no puedo gastar más de 400 euros. Pues ya esos son esos objetivos. Si tú te pones un objetivo mínimo, sabes que nunca estarás por encima de 700 euros total y al final de mes tu salario tendrá una contabilidad positiva, tendrás un superávit de sobra dinero pues para poder ahorrar para cuando las cosas vayan mal. ¿De acuerdo? Bien, los objetivos se hacen a través de las Cortes Generales y hay dos opciones. Se puede aprobar a la primera o se puede rechazar. Bien, sí, ¿qué pasa si se rechaza? Que sería la primera opción y es lo que suele habituar. Bien, si se rechaza, pues lo que hace es que hay que volver a elaborar unos nuevos objetivos, ojo, en el plazo de un mes. En el plazo de un mes. ¿Qué pasa si se aprueban? Si no se han rechazado. Bien, pues si se aprueban, se elaboran los proyectos de presupuesto con esos objetivos y para adelante. ¿De acuerdo? Este plazo de un mes es lo que me preocupa, que os pueden preguntar en ese mes. ¿De acuerdo? Bien. Otro punto que contempla la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria. Bien. Eh, digamos, hay una serie de directrices para la distribución del gasto, pues hay dos organismos que tienen que, bueno, digamos que sus funciones durante la ejecución del presupuesto, pues controlar. ¿Qué tendríamos que saber de aquí para examen? Simplemente que son organismos que están para realizar directrices para la distribución del gasto. Y son dos tipos de comisiones. ¿Qué quiere decir realmente comisión? La comisión es un grupo de personas que trabaja dentro, pues generalmente de una administración o de algo público, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que tenéis que hacer aquí es memorizar los nombres porque pues os lo pueden preguntar para examen. En este caso solo tenemos dos. Está la Comisión de Política del Gasto, que la preside el ministro de Hacienda, y la Comisión de Análisis de Programa, que se encargan, en este caso, de elaborar, pues eso, los límites cuantitativos y de las prioridades y limitaciones de cara a establecer los topes de gasto en el presupuesto. ¿De acuerdo? Esos límites, digamos.
Bien, ¿cómo funciona dentro de un ministerio la elaboración de los presupuestos? Bueno, lo primero que nos tenemos que entender y que tenemos que tener claro es eh, los presupuestos del Estado, ¿a qué organismos tienen en cuenta? Sería la primera posible pregunta de examen. Pues todos los ministerios, con evidentemente toda la dependencia que tengan debajo de la Administración General del Estado, que dependan de ellos, los organismos autónomos, que son todas estas agencias que ya hemos nombrado en otras ocasiones, y también al Ministerio de Seguridad Social. Ahora, la Seguridad Social es un ministerio en sí, parece que es algo más y como público-privado porque lleva el tema de trabajadores y tal, pero es un ministerio y por tanto su mantenimiento entra dentro de lo que es los presupuestos del Estado. Estos tres organismos, sus ingresos y gastos están incluidos en los presupuestos del Estado. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? Cada uno de estos organismos lo que hace es que envía su estimación de ingresos y de gastos al ministro de Hacienda, cada uno de ellos, para que éste le dé el visto bueno y elaborar el preborrador que se denomina anteproyecto de ley, que es lo que después se va a negociar y finalmente aprobar para votarlo como ley. Bien, primera pregunta de examen. ¿Quién tiene la obligación de recibir toda la estimación de ingresos y gastos de todos los organismos que van a incluir sus ingresos y gastos en los presupuestos del Estado? Respuesta correcta, el ministro de Hacienda. Muy sencillo. ¿Vale? Bien. Cuando el ministro de Hacienda da el visto bueno a todo lo que han presentado los ministerios, los organismos autónomos y el Ministerio de Seguridad Social, después de evidentemente haber negociado, haber quitado, haber puesto, etcétera, etcétera, lo que se elabora formalmente hablando es un anteproyecto de ley. Entonces, otra posible pregunta de examen. ¿Qué es lo que elabora el ministro de Hacienda con los gastos e ingresos que les han pasado a los organismos dependientes para que finalmente lo apruebe el gobierno? Un anteproyecto de ley. Vale, otra posible pregunta de examen. Otra pregunta de examen. ¿Quién aprueba el anteproyecto de ley que elabora el ministro de Hacienda con respecto a los presupuestos? Respuesta correcta, el gobierno. Así de sencillo. ¿Vale? Y ahora, cuando el gobierno aprueba ese anteproyecto de ley, ¿qué forma requiere? Pues pasa a denominarse proyecto de ley. Esto es lo que formalmente se introduce en las Cortes Generales antes del 1 de octubre para que estos, pumba, lo voten. Y si todo sale bien y todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo ha negociado en un mundo ideal, que no suele ser así, pues se aprueban los presupuestos generales para ese año en curso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué debemos de suscitar en esa aprobación que hay de los presupuestos como posible preguntas de examen? Muy sencillo, son características y cada punto, como podéis ver, puede dar lugar a una pregunta de examen. La típica que me insisto muchas veces, me paso de pesado, pero suele repetirse un montón. ¿A quién le corresponde el examen, enmienda y la aprobación de los presupuestos? Respuesta correcta, Cortes Generales. ¿Cuál de las siguientes es una característica de los presupuestos? El segundo punto. Pues que la ley de presupuesto tiene preferencia frente a otras normativas de su misma naturaleza, frente a leyes ordinarias, por ejemplo. Si hay un problema con competencias de las comunidades autónomas, según está establecido en la Ley 39/2015, primero votamos los presupuestos y después pasamos con las competencias de las comunidades autónomas, según en la Ley 39/2015. Tan sencillo como eso. Enmiendas. Las enmiendas son cambios de aumentos de créditos. Deben de suponer una baja de igual cuantía en la misma sección. Adiós. Ya no hemos encontrado con la primera frase extraña que está en otro idioma. No, es muy sencillo. Lo que te está diciendo es que si tienes que hacer un cambio dentro de los presupuestos, la cantidad que quites de un sitio es la misma que tienes que poner en otro. Yo explico estas frases en las clases, siempre digo lo siguiente. Tú tienes tres cestas de la compra, la cesta de pescado, la cesta de la carne y la cesta de la verdura. Para el pescado gastas 200 euros, para la carne 200 euros y para la verdura 200 euros, lo que es un total de 600 euros. Fácil. Bien. Resulta que este mes me apetece más carne que pescado, con lo cual voy a quitar 100 euros al pescado y se lo voy a sumar a la carne. Vale, ¿puedo hacerlo? Sí, porque es en la misma cesta, en la cesta de la comida, del supermercado, gastos del supermercado, y lo que hago es que quito 100 euros al pescado y se lo sumo a la carne, con lo cual gasto 100 en pescado, 300 en carne y 200 en verdura, con lo cual la cantidad se ha visto variada, no, son 600 igualmente, no ha habido ningún tipo de problema. Lo que he hecho es redistribuir realmente. ¿Ves? Esto es una característica.
Y esto solo se puede hacer en gastos de la misma naturaleza. Tú no puedes quitar 100 euros del pescado para hacerle la revisión al coche, porque son gastos diferentes. Tú no puedes pasar hambre porque tengas que ir con el coche para allá y para acá. ¿Me comprendéis? Bien. ¿Qué tipo de norma? Pregunta de examen. Es la ley de presupuesto, es una ley ordinaria, no orgánica. Ley ordinaria. Eh, ¿La ley de presupuesto puede crear tributos? La ley de presupuesto no puede crear tributos. Solo puede modificar ciertos aspectos si una ley sustantiva, es decir, si una ley tributaria así lo prevé. ¿De acuerdo? Y importante, una vez aprobado por parte del gobierno los presupuestos, se pueden presentar proyectos de ley, es decir, otros borradores, para aumentar los ingresos o los gastos, evidentemente, pues con algún tipo de justificación, ¿de acuerdo? No así al aire libre. Bien, la famosa prórroga, posible pregunta de examen. Si os sale, me lo acabaréis agradeciendo. ¿Qué pasa si no se aprueban los presupuestos? Pues tenemos una prórroga automáticamente. La clave está en esa automáticamente. Ojito, ¿vale? Es muy sencillo y si os cae esto, no es más que un regalo. Bien, ahora vamos a ver un aspecto que está fuera de la ley, pero ¿por qué lo tengo en cuenta? Creo que en auxiliar administrativo y en gestión civil del Estado del año 2019, si no me equivoco, hubo una pregunta que está relacionada con esto que vamos a hablar. Esto simplemente es historia de presupuestos, es decir, todos los presupuestos que hemos tenido a lo largo de la historia en España. Hoy en día tenemos uno, que os voy a decir cuál es, pero ha existido otros. Entonces yo voy a hablar de las características de cada uno de ellos para que vosotros, si os sale una pregunta de examen, la podáis identificar sin ningún tipo de problema. Lo primero, ¿qué tipo de presupuesto hemos tenido y tenemos en España? Bien, hemos tenido un presupuesto clásico, que es el más... Bueno, os puede aparecer en el examen esto como presupuesto clásico o presupuesto administrativo, que sería lo mismo. ¿De acuerdo? Tenemos actualmente un presupuesto por programa y también ha existido un presupuesto en base cero. Os lo apuntáis, tipos de presupuestos que han existido en España, clásico o administrativo, por programa y en base cero. Características de cada uno de ellas. Bien, presupuesto clásico o administrativo. ¿Qué características tiene esto? Bueno, pues esto tiene una intervención mínima del Estado. Esto es como hacer unos ingresos y gastos. Mm, de todo sí, de todo, digamos, lo que el Estado necesita, pero no tiene en cuenta, pues ni mucho menos, las necesidades de la sociedad, no tiene en cuenta nada importante. Cubre con los gastos de los ministerios y demás, pero no tiene tema de asistencia social, no tiene tema que protejan derechos humanos, no hay mucho en seguridad, cosas básicas. Con lo cual, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a esto, pues nacen los principios presupuestarios. Es decir, dicen, ojo, estamos haciendo un presupuesto a lo tonto sin que no realmente no cubre con las necesidades de una sociedad. Con lo cual, vamos a establecer una serie de características que tenemos que respetar a la hora de elaborar los presupuestos. Esto nos va a garantizar hacer unos presupuestos en condiciones, o al menos que cumplan con todas las necesidades que existen en una sociedad. ¿Cuál es una clave para ello? Pues después de una guerra mundial, evidentemente, se necesita mucho para tirar para adelante. Entonces es cuando aquí nos damos cuenta de que el sistema que tenemos es bueno, iba a decir una palabrota, es una basura y hay que pensar un poquito más allá y hay que hacer un presupuesto en condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, un presupuesto ideal necesita una serie de principios que son aquellos que no tenía el presupuesto clásico. Los principios son principios políticos, principios contables y principios económicos. A partir de aquí es cuando nacen. ¿Qué tipo de principios podemos encontrar? Principios de competencia, como hemos visto, un organismo elabora, otro controla, otro aprueba. Principios de universalidad, se tienen que tener todos los tipos de gastos, todo, todo. No se puede aprobar un gasto en seguridad ciudadana o un gasto, digamos, en seguridad para policías militares y demás, sin que ahora los policías tengan sus armas en condiciones, tengan su seguridad, tengan sus coches buenos, estén preparados realmente, reciban formación. Todo eso es la universalidad. Unidad. El Estado debe de controlar todos los ingresos y gastos a través de una única cuenta y a través de una contabilidad. Especialidad en el gasto. Cada gasto tiene que tener su característica y darle su correspondiente importancia. No es lo mismo gastar en seguridad, en educación o en sanidad
Que, pues como digo yo, en gastos de oficina, a ver, si la cosa está chunga, pues podemos prescindir de ciertos lujos, por decirlo de alguna manera, para llevar el dinero a, digamos, pues a lo importante. ¿De acuerdo? Bien. Especialidad, hemos dicho, anualidad. ¿Por qué los presupuestos realmente se hacen para un año? Bueno, porque como habéis podido comprobar, mm, las cosas van cambiando. Entonces, pues nos establecemos a un plazo de un año, cubrimos todas las necesidades y vemos cómo lo hemos hecho en este año en curso, para así el siguiente, pues ver si tenemos que aumentar, si tenemos que disminuir o incluso si hay que añadir gastos nuevos. Y por supuesto, el principio de publicidad. La publicidad es algo que está, para empezar, previsto en la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir la publicidad realmente? Simplemente es hacer público, publicarlo en boletines oficiales donde la gente diga, ojo, bueno, yo estoy aquí pagando impuestos y hoy en día esto es más caro de lo normal. ¿Dónde se está yendo mi dinero? Bueno, pues tu dinero se está yendo a esto y publicar en el boletín oficial del Estado todos los gastos que se realizan y también los ingresos que recibe el Estado, ¿no? Principios contables. Evidentemente estamos hablando de dinero público, con lo cual el control tiene que ser minucioso. Bien, se necesita hacer pues un presupuesto bruto. ¿Qué es un presupuesto bruto? Un presupuesto que contemple con todos los ingresos y con todos los gastos detalladamente. Un presupuesto que cumpla con la unidad de caja, es decir, toda, como hemos dicho ya otras veces, todo debe estar no solo controlado, sino a nivel de contabilidad a través de una misma cuenta. La especificación, pues es algo muy parecido pues, a la especialidad. De cara a la contabilidad tenemos que apuntar hasta el gasto que se hace en grabadoras y en grapas y en papel. ¿Por qué? Pues porque tenemos que cumplir con esa publicidad y esa transparencia. Y el ejercicio ha de ser cerrado, pues, para ir por año viendo exactamente, haciendo las cosas pues por tiempo, realmente, para ver si tenemos que hacer modificaciones o no. Y después tenemos principios económicos, una serie de principios que de cara a elaborar un presupuesto, pues evidentemente sí han de ser tenidos en cuenta. Limitación del gasto a las administraciones públicas, no por el hecho de ser partidos, poderes públicos, por ser políticos y demás, no quiere decir por esa propia naturaleza que hagan las cosas bien, sino incluso que es al revés en algunos casos, hace las cosas a propósito mal o incluso cometiendo delitos. Entonces, hay que decirle, de cara a elaborar un presupuesto, respeta estos límites. Bien, pues se establece una limitación del gasto. Hay también un equilibrio de presupuesto. Eso deriva también de los propios límites. Quienes elaboran el presupuesto tienen que cuadrar todo muy bien para que el resultado sea positivo y no negativo, si no, la sociedad se va al garete. Neutralidad impositiva. Los impuestos son neutros. El impuesto no entiende de colores, raza, ni nada. El impuesto es lo que es. A todo el mundo se le cobra lo mismo, en proporción a lo que ingrese. Pues todo eso ha de estar incluido en los presupuestos. Y la autoliquidación de la deuda, que la administración pública tiene que financiarse por sí mismo a través de lo que ingresa. Si no, evidentemente es como una empresa en quebraría. Bien, y luego está el presupuesto por programa, en lo que nosotros tenemos actualmente. Esto va a dar un poco de dolor de cabeza porque es el inicio del siguiente vídeo y os enseñamos a cómo está ordenado y clasificado el presupuesto actual. ¿Vale? Es un vídeo que dura bastante y hay que prestarle atención porque es uno de los aspectos muy importantes para los casos prácticos. Bien, ¿qué se hace en el presupuesto por programa? En el presupuesto por programa encontramos que se realizan una serie de fases, ¿de acuerdo? En el presupuesto por programa se identifican una serie de objetivos, porque esto es bueno, muy sencillo. Si tú identificas una serie de objetivos como que ciertas personas de la sociedad tengan elementos básicos porque no lo tienen, como son inmigrantes, personas que estén en las calles y demás. Después hay una planificación. ¿Qué quiere decir esa planificación? Pues la administración pública lo que hace es que le establece naturaleza a, digamos, a los gastos. Entonces planifica el orden donde se van a ir viendo satisfechos. Hay también una programación. La programación simplemente pues, es algo muy similar a lo que es la planificación. El presupuesto, que se llama así por programa, lo que establece son secciones que cumplen con ciertos programas, ciertas como necesidades. Bueno, presupuestario, en el apartado 4 es que cumple la totalidad del presupuesto. Y el aspecto más importante es el 5, que es el control.
El control, el propio presupuesto por programa establece sus mecanismos para controlarse, con lo cual eso es genial, porque ya nos está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que clasificarlas, establecimiento de objetivos y quiénes nos van a controlar todo el gasto que hemos hecho, ¿no? Y luego está el presupuesto en base cero. La pregunta que salió en gestión civil del Estado del año 2019, si no recuerdo mal, fue del presupuesto en base cero. Bien, el presupuesto en base en cero es muy sencillo de resumir. Lo que quiere decir es que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se gasta todo el dinero y cuando llega al último día del año, borrón y cuenta nueva. Todo se pone a cero cuando vamos a elaborar el siguiente presupuesto. Es muy sencillo. ¿Qué hace este presupuesto? Bueno, pues este tipo de presupuesto y nos dice que todos los gastos tienen que estar justificados en cada nuevo periodo sin poder arrastrar ninguna carga del anterior, con lo cual no encontraríamos gastos plurianuales. Si quieres coche, pues lo pagas en un año, si no, no hay coche. Así de sencillo. Si quieres construir, pues igual. Evidentemente eso acarrea muchos problemas. No considera experiencias anteriores para planificar acontecimientos futuros. Esto sí se hace en el presupuesto actual que tenemos en España, el de programa. Para el establecimiento de las nuevas necesidades se tiene en cuenta lo que se ha gastado el año anterior. Si el año anterior establecimos 12.000 euros para gastos de oficina y hemos gastado 10.000, tenemos un superávit de 2.000 euros que podemos gastar para otras cosas. Hay cosas importantes en la sociedad, como carreteras, investigación médica, etcétera, etcétera. Y la tercera característica es que reevaluar cada año todos los programas y gastos de una entidad. Pues es como eso es perder tiempo, para mi gusto. Es como volver a establecer la serie de gastos que tenemos, empezando desde el principio. Entonces eso tiene sus inconvenientes, ¿no? ¿Qué objetivos cumple el presupuesto en base cero? Bueno, pues eliminar actividades repetitivas, priorizar tareas según su importancia, evaluar otras tareas y romper la rutina, porque no tiene en cuenta nada del año anterior. Son características, bueno, en este caso objetivos que persigue, pero vamos. Ventajas del presupuesto en base a cero, pues que siempre se empieza desde cero. Yo no le veo poca ventaja a esto, porque bueno, yo sí soy partidario de que los hechos anteriores siempre nos dan información pues para el futuro, ¿no? En materia de gastos, pues todavía peor. Capacidad y creatividad de cada responsable. Sí, bueno, esto es básicamente eso. Como hacen los gastos de nuevo, pues le pueden poner otro nombre y maquillar, pero no es especialmente, para mi gusto, casi que ni una ventaja. Relación entre recursos, objetivos y resultados. ¿De acuerdo? Inconvenientes, mucha planificación, mucho esfuerzo y tiempo, con lo cual no está la cosa para perder tiempo. Este actualmente no se lleva, simplemente que conozcáis un poquito que existió, sus ventajas, sus inconvenientes y los objetivos, porque pueden ser preguntas para examen, pero poco más. Y la pregunta del millón, ¿qué es lo que tenéis que estudiar? Por supuesto, ¿qué tipo de presupuesto tenemos en España? Bien, pues en España efectivamente es el presupuesto por programa. Os veremos un poquito de historia por si queréis conocerlo, también por si os preguntasen para examen. Esto se ha ido haciendo poco a poco, es decir, de forma progresiva y se hizo a partir de 1977. No obstante, pues cada año se van añadiendo características de presupuesto en base cero, en tanto que han ido creando comisiones de política de gasto, en especial, pues, digamos, lo bueno, no lo malo, evidentemente. Donde se pretende pues, determinar la necesidad de los programas que están ejecutando, así como la proposición de prioridad entre ellos, que es cumplir objetivos, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Es lo que se quiere hacer, pero no obstante, actualmente, tal y como lo tenemos, es un presupuesto por programa. ¿De acuerdo? Que insisto que en el próximo vídeo es cuando empezamos a hablar de esa clasificación por programa y luego a partir de ahí, pues os ponemos casos prácticos para que veáis cómo se pueden preguntar, que quizás casi que lo más complicado. Así que muchísimas gracias por la reproducción. Si estáis suscritos, genial. Si no lo estáis, pues suscribiros porque iremos subiendo más vídeos y cualquier duda que os surja sobre este vídeo la podéis poner en comentarios mismos. ¿De acuerdo? Un saludo y muchísimas gracias por la reproducción.